Estimados estudiantes, muy buena tarde. Nuevamente con ustedes, su servidor, el licenciado José Enrique Quintana García, para compartir nuevamente el curso de Procesal Penal 1 en la semana 7. Nuestro tema del día de hoy, actos introductorios, legislación aplicable. Continuamos con nuestra primera diapositiva, que consiste en el objetivo de la clase. Es que el estudiante está en la capacidad de conocer y desarrollar los actos introductorios dentro del proceso penal. Al ahondar un poco sobre los actos introductorios, vamos a dialogar un poco. Antes, como sabemos que dentro de los actos introductorios van dentro del proceso penal, es necesario que conozcamos por lo menos uno o los conceptos que tengamos a la mano para entender el proceso penal guatemalteco. Es así como para algunos juristas estudiosos del derecho, el proceso penal es el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos competentes preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando a la aplicación de la ley penal en cada caso concreto. También, para no optar por este concepto que es muy largo, quiero mencionarles uno que es corto. Con esto no quiero decir que ustedes se van a quedar solo con esta información, pues hay una serie de acepciones como conceptos de derecho penal o derecho procesal penal, pero me refiero al proceso penal. También podemos sintetizar. Este es el corto. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del proceso penal. Una vez ya entendido sobre lo que respecta el proceso penal, con estos dos conceptos, uno largo y otro corto, pero yo estoy seguro que ustedes como estudiantes y con muchas ganas de estudiar, no se van a quedar con solo esos dos conceptos o acepciones. Van a estudiar, van a leer, van a consultar una serie de documentos que les van a permitir ampliar esos conocimientos que ustedes van a poder discernir y poder dar diferentes conceptos sobre el derecho, el proceso penal. Pero, como nuestro tema en conclusión son los actos introductorios, vamos a hablar un poquito de doctrina referente a los actos introductorios. Nuestra clase vamos a determinar la necesidad de la función de los actos introductorios dentro del proceso penal. Simples actos que proporcionan la noticia criminal. Tomémoslo así, que los actos introductorios son una simple noticia de un acto criminal, o dicho de otra manera, de un delito o falta que se ha cometido, y la vamos a informar ante los órganos competentes a efecto de que se pueda investigar, sin olvidar que ya lo hemos visto con anterioridad, que el ente investigador o el ente encargado de la persecución penal
es el Ministerio Público. Si nos remontamos o hacemos un pequeño recordatorio de las clases anteriores, podemos irnos o ubicarnos en el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, donde nos establece cuáles son las funciones que la Constitución le otorga al ente investigador, que es el Ministerio Público, que es también ente encargado de la persecución penal, auxiliar de la Administración de Justicia, como también con autonomía para realizar sus investigaciones correspondientes y poder cumplir con su función de la persecución penal. Sin olvidar que también nuestra Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 203, nos regula las potestades que el Estado le otorga al órgano jurisdiccional. Y recordemos que el órgano jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia. También recordemos que que las mismas autoridades, que son los magistrados en pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde hay un presidente de la misma, también se administra lo que se llama presidencia del organismo judicial, que es el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Solo que el organismo judicial, como presidente del organismo judicial, se encarga de lo administrativo, o sea, del personal, y como presidente de la Corte Suprema de Justicia o en pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se encargan de la administración de justicia, como lo regula la Constitución de la República de Guatemala. Es importante determinar que si al darse valor probatorio se están violentando los derechos constitucionales de presunción de inocencia y de defensa de los indicados. ¿A qué me refiero? Que si ya lo mencionamos, que los actos introductorios es la noticia criminal para que el ente investigador inicie el proceso penal o la investigación en el proceso penal. Algunos juristas son del criterio que no sería prudente que se utilicen como medios de prueba, o que se pretenda que el órgano jurisdiccional tome como medios de prueba los actos introductorios. Posterior a esto, más adelante vamos a ver, y se lo voy a anticipar, que los actos introductorios que tanto estoy hablando son los siguientes: la denuncia, la querella, el conocimiento de oficio y la prevención policial. A esos instrumentos me refiero al mencionar que algunos juristas consideran que no sería conveniente que, si es una noticia para que se inicie la investigación o se inicie el proceso penal, ¿por qué tendría que considerarse como medios probatorios en el juicio, o sea, en el debate oral y público? Pero en la práctica a veces se da porque no encuentran, el Ministerio Público no tiene una investigación exhaustiva sobre el hecho punible que se investiga, y pretende que se tome como medios de investigación o como medios probatorios los actos introductorios, lo cual se oponen algunos juristas, como ya les estoy mencionando. Actualmente en Guatemala, en varios procesos, ante la deficiencia de la investigación realizada por el Ministerio Público durante la fase probatoria y la falta de elementos de investigación, así como por lo vago que la norma que regula
la libertad de prueba, es común encontrarse con que al momento base de ofrecimiento de prueba se ofrezca como medio de probatorio ante el órgano jurisdiccional el acto introductorio. Al decir la libertad de prueba, ¿a qué se refiere nuestro Código Procesal Penal? Se refiere a que en el proceso penal, eso lo vamos a ver en el momento que nos toque explicar los medios de prueba, pero solo quiero adelantarles que en penal hay libertad de prueba. Y libertad de prueba quiere decir cualquier situación que nos ayude a comprobar que una persona es culpable o es inocente de haber cometido un hecho delictivo, es permitido aceptarlos en el proceso penal. Lo que sí no es permitido es utilizar medios de prueba por medios ilícitos. A eso los juristas en doctrina le llaman la teoría del árbol envenenado, que se refiere a recibir medios de prueba por métodos inadecuados o prohibidos, como puede ser dentro de ellos la tortura, obligar a declarar en contra de sí mismo, etcétera, etcétera. El problema se agrava en el momento que, ante la deficiencia de la investigación y falta de medios de prueba que determinan la probabilidad de la participación del sujeto en los hechos por los cuales se le acusa, los jueces de primera instancia admiten dichos actos introductorios como medios de prueba para ser valorados en debate. Eso sí es grave, ¿verdad? Porque si los vamos a la práctica, los vamos a hechos puramente concretos, tanto en materia penal, que es nuestro tema, vamos a observar que la mayoría de actos introductorios, si se tratara de una denuncia, ¿qué sucede? En la denuncia, la persona va a presentar la información correspondiente, pero mejor vamos a hablar sobre la denuncia al momento que les está hablando de este tema. Pero sí quiero decir que sería grave que lo tomen en cuenta, porque a veces el denunciante ni le consta de vista los hechos y de qué serviría o en qué aportaría al proceso como prueba si es que no es un testigo presencial del hecho. Porque yo puedo denunciar algo que me contaron, que, bueno, también algo que tengo datos referenciales. O sea que son situaciones bien complejas. De lo anterior nace la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las implicaciones de utilizar los actos introductorios como medios de prueba en el proceso penal en caso que estos vulneren los derechos constitucionales del sindicado? Porque para algunos juristas, si se toma en cuenta como prueba los actos introductorios, se estaría violando prácticamente la presunción de inocencia, se estaría violando el derecho de defensa. Donde les pregunto, yo sé que esto se lo saben de memoria porque creo que en cada clase lo vamos viendo, ¿dónde se garantiza o en qué artículo de la Constitución de la República se garantiza el derecho de defensa? A ver si se recuerdan. El artículo 12. ¿En qué artículo de la Constitución se garantiza el de presunción de inocencia? ¿Y en qué artículo del Código Procesal Penal se garantiza la presunción de inocencia? ¿Se recuerdan que es el artículo 14 de la Constitución e igual el artículo 14 del Código Procesal Penal? No regulan esta situación. Por lo tanto, yo considero que es necesario que vayamos
memorizando o asentando nuestras bases sobre las bases legales. A esto se le llama bases legales porque va a fundamentar lo que está hablando a través de una norma, ya sea constitucional o procesal. Yo les diga, ¿cuál es la base legal de la presunción de inocencia en el Código Procesal Penal? Artículo 14 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la base legal de la presunción de inocencia en la Constitución de la República? Artículo 12. Lo leen. Ya de esto hemos venido platicando en muchas ocasiones y creo que ustedes están conscientes de ello. Es así como vemos y tienen a la vista ustedes en este momento la diapositiva de los actos introductorios. Aquí exactamente les manifiesto que tengo como número 1 la denuncia, como número 2 la querella, como número 3 la prevención policial, como número 4 el conocimiento a prevención. Seguimos con un poquito de doctrina antes de explicarles las bases legales. En la presente clase se abordan en forma particular cada uno de los actos introductorios, la noticia, como les dije al principio, la noticia criminal que se presenta en la legislación adjetiva penal con el objeto de entender su función dentro del proceso penal. Una pregunta para ustedes, les hago. ¿Cuál es la legislación adjetiva penal? Por favor, la legislación adjetiva penal es el Código Penal, decreto 5192. Ténganlo presente. Si se les olvida en la pasta de su código, ahí está dice Código Procesal Penal, decreto 5192 del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, creo que no se les va a olvidar. Y si se les olvida, consúltenlo nuevamente hasta que se les quede. Es importante. Esos son datos que no se deben que olvidar, tanto como estudiantes de derecho, como tampoco a nosotros como profesionales del derecho, porque son las normas que en forma constante, en forma permanente, vivimos utilizándolas en nuestro quehacer de abogados. Es como que si les hablara en forma de notario o en mi calidad de notario. Tengo que tener presente el Código de Notariado, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, al menos cuál es su número de decreto, si es del Congreso de la República o no, o cómo lo denomino. Entonces, por favor, y como estamos en derecho, y el derecho tiene que ver con todas las áreas, aunque nuestra clase es exclusiva de penal, no es salirme del tema que yo le mencione otra área del derecho, siempre dentro de nuestra clase. Es así como su naturaleza, característica y formalidades, no solo desde una perspectiva normativa, sino también doctrinaria. Lo anterior tendrá como objeto pretender si el uso que a estos actos se les da en determinado momento como medio de prueba en el proceso penal es congruente conforme a la función, para lo cual es de suma importancia conocer cada uno de ellos, los diferentes y diferencias entre sí y su uso práctico. Los actos introductorios en el proceso penal los vemos a continuación, siempre en doctrina. Los actos introductorios son aquellos a través de los cuales se pone en conocimiento de las autoridades la noticia criminal y dan inicio al proceso penal. Estos proceden ser
¿Presentados ante qué autoridad? Los actos introductorios se presentan ante el Ministerio Público, los tribunales de justicia o la Policía Nacional Civil, según sea el caso. Aunque de esto no podemos dejar por un lado que existen otras entidades en las cuales podemos nosotros presentar nuestras denuncias. Recuérdense que va a ser conforme el caso. Si se tratara de una persona, un maltrato, un desaparecido, o que se tratara de alguien que es interdicto o no está en sus cabales o es menor de edad, también podemos presentarlo. Bueno, el tribunal de menores también es un tribunal, ¿verdad? Pero si no podemos o no tenemos a nuestro alcance, los tribunales están la Procuraduría General de la Nación, que es el ente que por excelencia, si lo leen, está en el artículo 252 de la Constitución de la República, las funciones del Procurador General de la Nación, PGN, como la conocemos. Y también podemos presentar también cualquier denuncia que nos violen los derechos humanos ante el Procurador de los Derechos Humanos o sus delegaciones, que ellos evaluarán e investigarán, y si de haber una violación a nuestros derechos constitucionales, tienen la obligación de hacerlo del conocimiento del ente que corresponda, dígase Ministerio Público o bien los tribunales de justicia. Según sea el caso, ¿verdad?, con lo que se iniciará la investigación respectiva con el objeto de individualizar a los responsables de los hechos puestos en su conocimiento y así alcanzar la averiguación de la verdad como fin primordial del proceso penal. Al hablar del fin primordial del proceso penal, jóvenes, por favor, discúlpenme que yo considere repetitivo las palabras, pero es necesario. No se les olvide cuál es el fin del proceso penal. ¿Cuál es su base legal? El artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí encuentran cuáles son los fines del proceso penal. Siempre léanlo. Son preguntas a veces, tal vez no las que yo tenga para ustedes al final, pero sí en cualquier momento le pueden indicar, dígame, ¿cuál es el fundamento del proceso penal? Artículo 5 del Código Procesal Penal. O bien, te comunicar el artículo 5 del Código Procesal Penal a la inversa. ¿Cuáles son los fines del proceso? Entonces, por favor, léanlo. Sí. La mayoría de los procedimientos de investigación son iniciados por la denuncia, ya sea proveniente de una persona privada, de los funcionarios o autoridades que han tomado conocimiento de la comisión de un hecho punible. Recuérdense que vamos a ver, porque vamos a ver directamente la denuncia, pero quiero adelantarles que una denuncia la puede hacer cualquier persona y no con muchas formalidades. Más adelante vamos a ver los requisitos. En base a lo anterior se afirma entonces que para que el proceso penal comience no se requiere más que la afirmación por parte del Ministerio Público o la policía de la posible existencia de un hecho típico penalmente. En el Código Procesal Penal guatemalteco, los actos introductorios se encuentran contenidos en el capítulo 3 del título 1 del libro 2 del Código Procesal Penal. Para mejor seguridad, pueden ustedes ubicarse en su Código Procesal Penal en el artículo 297. Allí van a encontrar todo lo relativo a los actos introductorios, aunque he de decirles que
solo como 2 páginas son, o 2 hojas, 2 páginas o 2 hojas son lo único que habla de los actos introductorios en el Código Procesal Penal. Son poco desarrollados. Precisamente por eso estamos hablando bastante de doctrina para que entendamos mejor. Pero también vamos a hablar de ya con base en nuestro código más adelante. En términos generales, el Código Procesal Penal no hace mayor referencia a la función que cada uno de estos actos cumple y se limita a enumerarlos, indicando en algunos casos los requisitos esenciales para que estos sean admitidos por las autoridades competentes. Es así como la ley adjetiva. Como la ley adjetiva, o sea, nuestro Código Procesal Penal, identifica los actos introductorios al proceso penal, siendo estos ¿cuáles son? La denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio, los cuales presentan distintas características y formalidades para su presentación y trámite. En el tal sentido, es necesario hacer una distinción entre cada uno de estos actos introductorios. Es así como a partir de este momento vamos a hablar exactamente de cada uno de ellos. Es así como tienen ustedes a su vista la diapositiva que establece o nos enuncia la denuncia, que dice: la denuncia, entendida como el acto procesal por medio del cual cualquier persona debe poner en conocimiento del juez un hecho que reviste caracteres delictivos, es una institución que data desde los primeros inicios del proceso penal. Ahí sí cité pues el artículo 257 porque de ahí inicia en el Código Procesal Penal lo que es relativo a la denuncia, pero se la voy a relatar. Además de que vamos a ver lo del código, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar sobre la denuncia para que ustedes de la mejor manera quede comprensible y podamos discutir tal vez no en esta clase en virtud de las circunstancias, pero ustedes sus conocimientos puedan discutirlo entre sí o bien ante cualquier persona que les aborde sobre estos temas. Y no se diga pues para cumplir con sus exámenes correspondientes. Es así como les hablaré de la denuncia, que es el acto introductorio. La denuncia es el acto introductorio al proceso penal por excelencia. Porque si no hay denuncia, no hay proceso penal. ¿Y qué es la denuncia? Un acto introductorio. La denuncia es el acto introductorio al proceso penal por excelencia. Esto se debe en parte a la poca formalidad que exige al momento de ser puesta en conocimiento de la autoridad. La misma puede ser presentada por personas privadas, ya sea individuales o jurídicas. Bueno, al hablar de personas privadas, individuales o jurídicas, una persona privada pues tiene relación con una persona individual, porque una persona individual, en el caso es usted, soy yo, vamos en determinado lugar, vemos, observamos, oímos o ponemos en práctica los 5 sentidos y observamos que está sucediendo un hecho delictivo. Somos una persona individual que estamos de alguna manera obligados a presentar una denuncia. Pero si no lo hacemos y nadie nos ubica o nos
relación en el lugar y no tenemos nada que ver en el lugar del caso, ¿no? Que fue por puro accidente que vimos. No incurrimos en responsabilidad, aunque debiéramos que cooperar con la autoridad competente, el Ministerio Público, policía, para que los hechos punibles no queden impunes. Pero si no lo hicimos, aunque es necesario, les voy a contar algo de un caso concreto, sin datos de ninguna naturaleza, porque no me conviene. Un hecho de tránsito. Viene una persona, va en la ruta. En el momento que sale de un cruce, un camión, sin más choca a la persona. Mejor le cede el paso, se va, para que continúe ese vehículo que viene con mucha prisa, se nota que va rápido, y luego el que lo observa viene atrás. Más adelante, donde inicia una subida, comienza y acelera más su vehículo y viene, rebasa a los otros vehículos que estaban adelante de él. Viene un motorista y se lo pasa atropellando, no se detiene, se da la fuga, el motorista muere, otra persona resulta gravemente herida, el individuo se va, la persona que viene atrás persigue el vehículo, ve que se desvía un camino para ocultarse, llama a la policía, la persona que vio, les informa lo que ocurrió y por dónde agarró el individuo. Se va, la policía monta operativo, lo detiene como a 3 kilómetros más adelante en una carretera de terracería donde se había ocultado. ¿Para qué viene esto? Que la persona que vio solo informó por teléfono, cumplió con su obligación de informar o cooperar con la policía, no quiso involucrarse en lo absoluto en el problema, no dio su nombre, no, y tampoco las fuerzas de seguridad no son muy, no investigan a cabalidad, porque si fuera de otra, hubieran investigado de qué teléfono le llamó, porque le llamó de su propio teléfono, lo hubieran al menos interrogado, cómo estuvo la situación. No, la persona se negó, no quiso cooperar en prestar declaración de ninguna naturaleza, pero sí colaboró en informar por teléfono, decir por dónde iba el individuo, se logró la detención de la persona y el hecho no quedó impune. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como personas individuales podemos colaborar con la fuerza de seguridad de alguna manera sin involucrarnos, porque el denunciante no se involucra, pero el problema es que si aporta sus datos, sí lo van a llamar para prestar su declaración como testigo o de alguna manera, pero por cierto no es parte en el proceso, salvo que sea el propio agraviado, ¿no? Continuamos. En el caso de las personas privadas que han tomado conocimiento de la comisión de un hecho punible, no existe un deber jurídico de denunciar, a pesar que el artículo 297 del Código Procesal Penal indica que debe comunicar a la autoridad el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho delictivo. Es lo que yo intenté aclararles con el caso que no es hipotético, es concreto, que les indiqué. Lo único que no les di datos, ¿verdad? Es de un caso concreto que sí ocurrió, pero la persona sí colaboró únicamente en la información, no en identificarse y prestar declaración, mucho menos comparecer ante las autoridades correspondientes. En la misma forma, en referencia a la poca formalidad exigida para la presentación de la denuncia, se indica que la misma podrá hacerse por escrito u oralmente ante la autoridad competente. En este caso, la policía, ¿quién es la autoridad competente ante quienes se debe que presentar la denuncia? Ya dijimos que es ante el Ministerio Público,
a un tribunal, les decía la policía, el Ministerio Público o a un tribunal, ¿no? Esto se debe a que la denuncia presentada por un particular debe ser tan simple como sea posible e incluso caso contrario a lo dispuesto por la ley guatemalteca, Código Procesal Penal, que indica que el denunciante puede ser identificado, porque si ustedes se van al artículo 297, que yo creo que hasta lo leyeron, se van a dar cuenta que ahí debe que identificarse plenamente la persona para deber de presentar una denuncia. Máximo si comparece ante la policía, comparece ante el Ministerio Público, le van a tomar todos sus datos. Y ya vemos muchas personas que no nos gusta involucrarse dentro de un caso que uno no es parte. Pero la denuncia es tan simple que es permitida hasta por teléfono. Tal vez por los medios de comunicación se han dado cuenta que las autoridades instan o invitan a que los particulares denuncien para que cooperen con las autoridades a fin de esclarecer los hechos delictivos y aceptan hasta llamadas anónimas, aunque debido a las falsas alarmas, falsas llamadas fantasmas, como podríamos calificarlas, que tal vez han oído ustedes que ante los bomberos hay mucha llamada falsa, fantasma, que les indican que hay hechos delictivos solo por hacerlo movilizar, gastar sus recursos. Lo mismo le ocurre a la policía, precisamente por esa misma circunstancia, es que la policía también identifica plenamente a los denunciantes. Además de que si vemos el artículo 297 del Código Procesal Penal, lo regula taxativamente. Pero, caso contrario sucede cuando el conocimiento de la comisión de un hecho punible por parte de un funcionario público u otras personas indicadas en la ley adjetiva penal a quienes la misma impone la obligación de denunciar. Es así como el artículo 298, por favor tomen nota, estimados estudiantes, indica que quienes tienen dicha obligación son los siguientes. 1. Los funcionarios y los empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes que hay un hecho delictivo que ocurre en determinado sector, lugar, etcétera. Puede ser un herido de bala, que sea, incluso puede ser hasta el responsable de otro hecho mayor, ¿verdad? Que haya dado muerte a otra persona, o alguien que vaya huyendo de haber cometido un hecho delictivo, que vaya lesionado, puede ser de arma de fuego, puede ser arma punzocortante, etcétera, punzocortundente. Entonces, como saben que en las emergencias de los hospitales hay Policía Nacional para tomar nota de dichos individuos o personas que ingresan lesionadas y rendir el informe correspondiente para que se inicie la investigación. A veces hay quienes optan por dirigirse a hospitales privados. ¿Y qué pasa? Recuérdense, ¿quiénes están obligados? Libre de las personas particulares que ya mencioné, ¿va? Que en la denuncia que estamos, pero no estamos obligados, ¿va? Pero los que sí están obligados estrictamente de conformidad al artículo 298 del Código Procesal Penal son los funcionarios y empleados públicos que conozcan del hecho en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué sucede? Un médico, una enfermera que atienda a un herido en un hospital privado donde no hay fuerza pública para tomar nota, está obligado de informar por escrito o por teléfono inmediatamente a la policía, al Ministerio Público o a quien estime conveniente, el tribunal, que a ese centro asistencial ha ingresado una persona.
que dice llamarse tal los datos, ¿va? Como también qué presenta. ¿Para qué? No es necesario que diga que sospecha, que sabe dónde ocurrió o qué le pasó, pero si ingresó, quien es el encargado de investigar es el Ministerio Público. Pero la obligación de estos empleados o funcionarios públicos o los que tengan, como lo regula enseguida en este mismo artículo, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión o oficio cuando se trate de delitos contra la vida o la inseguridad corporal de las personas, a excepción de la especificada en el inciso anterior. Se recuerdan de que hablé anteriormente de los funcionarios y empleados públicos. En lo anterior se refiere que si en una dependencia, dígase institución del Estado, dígase municipalidad, ocurre un hecho delictivo, desaparición de un hecho, digamos, de un bien mueble o bien la comisión de un hecho delictivo, tienen la obligación de informar, como también la tienen los médicos, enfermeras o quienes ejercen la profesión de curar, ¿verdad? Como ya lo indiqué. También tenemos que quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o personas respecto de los delitos cometidos en perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto a su cargo o control. No digamos una institución del Estado, no digamos una institución autónoma como una municipalidad, pongamos una cooperativa o una escuela. Tienen el edificio de su patrimonio nacional, y si hubieran un museo, por ejemplo, que fuera el Estado, que tengan patrimonio cultural, que desaparezca un instrumento, que desaparezca en un museo algo de su patrimonio cultural, que desaparezca en una escuela los pupitres o los alimentos que tienen para los estudiantes, una entidad pública, que desaparezcan objetos que tienen recibidos por inventario. No solo es necesaria la denuncia, porque esto le va a permitir que al conocer un tribunal o el Ministerio Público le va a ayudar a descargar del inventario de esos bienes, como también a descargarse la responsabilidad penal, porque caso contrario, el que los tiene recibido es responsable de esos bienes. Es así que la denuncia es importante, pero no se les olvide que la denuncia es en sí el aviso o es el acto introductorio al proceso penal por excelencia. Eso que quede claro. El incumplimiento de la obligación de denunciar por parte de las personas señaladas anteriormente, habrá que incurrir en el delito de omisión de denuncia. Por favor, el delito de omisión de denuncia está regulado en el Código Penal. Está en el artículo 457. 457 del Código Penal está la omisión de denuncia. Si estas personas que están obligadas a denunciar no denuncian, no solo van a manchar sus récords, ¿verdad? Porque eso es una obligación, sino también van a ser sancionadas según el artículo 457. El funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardar de hacer la correspondiente denuncia, va a ser castigado con una multa de 500 a 5,000 quetzales. Igual sanción se le incurrirá
al particular que estando legalmente obligado dejara de denunciar. Sí, o sea que si nos prueban que nosotros pudimos hacerlo y no dejamos de hacerlo, se recuerda que también sería una obstrucción a la justicia, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos cooperado, posiblemente hubiéramos evitado un mayor daño o bien hubiéramos podido colaborar con la autoridad a efecto de que fuera detenido. Entonces, también hay sanción, ¿verdad? Tanto para los que están obligados como también para los particulares. Es importante notar que durante el procedimiento posterior, el denunciante no tendrá participación alguna, así como ninguna vinculación al proceso. Si uno solo es denunciante y no tiene nada que ver en el proceso, no hay ningún problema. Lo único pues que hay que recordar, vayámonos al artículo 16 de la Constitución de la República, que establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, mucho menos contra nuestro cónyuge o compañera de hogar, o si está unido de hecho, ¿eh? O bien contra parientes en los grados de ley. Entonces no está obligado, pero si se tratare de las personas que sí la ley les impone, ya dijimos que hay multas, ¿no? Forma y contenido de la denuncia. Como se mencionó con anterioridad, la denuncia no requiere de ninguna formalidad debido a la simpleza que la caracteriza, al indicar que la misma puede ser interpuesta de forma verbal. Se debe entender que incluso puede ser por la vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación. Lo único que pueda pasar si nosotros lo hacemos verbal, bueno, verbal si comparecemos personalmente a denunciar, nos van a tomar todos los datos respectivos. Si lo hacemos por teléfono, puede ser que no nos crean, ¿verdad? Pero nosotros ya cumplimos en denunciar un hecho que consideramos que es necesario que participe la autoridad para que investigue. No es necesario el auxilio de abogado. En una denuncia es tan simple que no es necesario el auxilio de abogado, aunque tampoco es prohibido, ¿no? Que alguien quiera, digamos, apoyarse con un abogado para ir a interponer una denuncia, pero no es necesario, la ley no lo requiere y puede ser interpuesta por cualquier persona, incluso un menor de edad. Que quede claro, una denuncia puede presentarla cualquier persona, incluso un menor de edad, o bien un incapaz, alguien que apenas se le entienda, que sea por ratos lúcido y por ratos no, pero si va a poner una denuncia, la autoridad está en la obligación de ponerle asunto e investigar ese hecho delictivo que está mencionando. Por lo mismo, no se negar la admisión de la misma por defectos de forma, o sea, que si llegamos al Ministerio Público donde dicen, no, es que usted no reúne las condiciones para presentar la denuncia, no, la ley no dice eso. La policía tampoco puede negarse a recibir una denuncia. Ellos, si nosotros, la persona que llega no necesariamente va a conocer de la ley, la persona va a relatar el hecho y lo que va a hacer es informar lo que él cree conveniente, y quien le va a dar forma a la denuncia y le va a hacer las preguntas que necesita para pasar el informe que el derecho corresponde es la autoridad, ¿verdad? De igual forma, en cuanto a su contenido, el Código Procesal Penal indica en el artículo 297 y en contraposición a lo ya mencionado en cuanto a lo anónimo de la denuncia a que hace referencia a la doctrina, que quede claro que la ley, o sea, el artículo 297 nos establece que hay requisitos para presentar la denuncia, pero la doctrina nos dice que podemos hacerlo verbal, por teléfono, informal o como sea, ¿no?
Pero, y recuérdense que la doctrina va de la mano con la ley para su mejor interpretación. Pero según el Código Procesal Penal, el denunciante debe ser identificado. Y como lo indica el artículo 299, se recuerda que hablamos del 97, 297, 298, ahora estamos hablando del artículo 299 del Código Procesal Penal, deberá contener un relato circunstanciado del hecho. Un relato circunstanciado. Tiene que decir, ubicar forma, modo y lugar. Por ejemplo, hoy a tales horas, en tal lugar, tiene que aclarar dónde, cuándo y a qué horas más o menos lo que estamos denunciando, incluyendo en lo que fuera posible la indicación de los partícipes. Si estamos denunciando, vamos a decir quién lo hizo, si sabemos quién lo hizo, hay que decirlo. ¿A quién se lo hicieron? Son los agraviados. Y al hablar de los agraviados, siempre recuérdense del artículo 116 y 117 del Código Procesal Penal. Ahí nos indica quiénes son los agraviados, a quienes refuta la ley como agraviados, a quienes autoriza la ley como agraviados. También quiénes son los testigos y elementos de prueba, antecedentes o circunstancias conocidas. Eso lo indica el artículo 297, que con esa formalidad debe que interponerse una denuncia. Es importante notar que a través de la denuncia se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de un hecho posible de acción pública. Y se recuerda que al hablar de los delitos de acción pública, estamos hablando de qué artículo. Estamos hablando de el artículo 24 del Código Procesal Penal. Y al hablar de los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, estamos hablando del artículo 24 bis del Código Procesal Penal. También estamos, si hablamos de los delitos de acción, dijimos de que el artículo 24 establece los delitos de acción pública, dependiente de instancia particular y acción privada. El artículo 324 bis establece los delitos de acción pública. Los delitos de acción pública dependiente de acción particular lo establece el artículo 24 ter, y los delitos de acción privada los establece el artículo 24 quater. Les hago esta aclaración porque recuerden que la denuncia solo se puede dar en los delitos de acción pública, en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, en los delitos de acción privada, eso lo vamos a ver en la querella respectiva. Las autoridades ante quienes se puede denunciar, ya lo estuve mencionando. Uno, ante el Ministerio Público, como institución encargada de la investigación y persecución penal, está obligada a recibir todas las denuncias que se planteen, ya sea escritas o verbales, de cualquier persona. Esto yo les indico lo que la ley establece. En la práctica, a veces sucede que si son hechos de menor importancia, le van a decir al Ministerio Público, mire, vaya a la policía a poner la denuncia. Pero la realidad no debían, que tienen obligación de recibir la denuncia de conformidad a la ley. Una vez recibida la denuncia por parte de los fiscales, será labor de los mismos determinar si los hechos denunciados son constitutivos o no de delito, y en su caso de no ser así, recomendar el sobreseimiento o el desistimiento de la
interposición e indicar el órgano competente para recibir la misma. Sin embargo, ante esta instancia del denunciante podrá recibir la misma y previo análisis determinar si es procedente la desestimación. Sobre esto quiero hablarles sobre el artículo 310 del Código Procesal Penal, que nos regula la desestimación, que consiste en que la denuncia va a establecer si esta es constitutivo de delito o no. Y si considera que no es necesario que no es necesario que se inicie un proceso penal, va a proponer ante el juez competente o el juez contralor, que se llama contralor, que controla la investigación. Va a proponer la desestimación que regula, como ya les indiqué, el artículo 310, que dice desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará. Hay casos que no se puede proceder. ¿En qué caso no se puede proceder? Aunque exista delito. Y lo va a mandar a desestimar el fiscal. Cuando se trate de personas que gozan de la coraza del llamado antejuicio. Cuando se trate de autoridades que tienen ese privilegio, se puede decir, de que antes de iniciar una investigación en su contra, deben que iniciarse una investigación particular, o sea, que un procedimiento administrativo de a ver si le retiran la inmunidad para poder iniciarles un juicio. Entonces el fiscal lo que va a hacer es desestimarlo porque no se puede proceder mientras se le sigue un procedimiento administrativo de a ver si pierden la inmunidad, ¿verdad? La inmunidad inmunidad o si se declara ante juez competente que se puede iniciar la investigación en contra de estas personas que gozan de antejuicio. El organismo judicial, ya dijimos de que podía ser ante el Ministerio Público, puede ser ante el organismo judicial, o sea, los tribunales de justicia. El artículo 297 del Código Procesal Penal indica expresamente que la denuncia podrá ser interpuesta ante un tribunal. Por lo regular, como se verá, la contestación ante los tribunales de justicia se presentarán las querellas con sus propias características y requisitos formales. Sin embargo, de presentarse una denuncia ante los mismos, existe la obligación de recibirla y de cursarla inmediatamente al Ministerio Público. O sea, que todas las querellas, vamos a tener el momento de la querella, pero o sea, vamos a concluir en este sentido de que las denuncias también se pueden interponer ante el organismo judicial o los tribunales de justicia. Pero también vamos a hablar que también se pueden interponer ante la Policía Nacional Civil, que es lo más común, porque casi la mayoría de personas que tienen problemas de cualquier índole, lo primero que van a hacer es acudir ante las oficinas de atención al público de la Policía Nacional Civil a presentar su denuncia. Y hay que, allí, al momento de recibir la misma y de cumplir
en la medida de lo posible, con lo establecido en el artículo 299 del Código Procesal Penal, que requiere que hay que tomar todos los datos respectivos, un relato circunstanciado del hecho, que se deberá indicar los posibles sindicados, el agraviado, los testigos y todos aquellos datos que fueran necesarios, ¿no? Tratan de cumplirlo, la policía trata de cumplirlo al momento de faccionar una denuncia. Se entiende que el cumplimiento de sus funciones, la policía tiene el carácter de auxiliar de los tribunales y por ende del Ministerio Público. La policía es un auxiliar por excelencia del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. En el artículo 112 del Código Procesal Penal podemos encontrar acciones de la policía en la cual tiene la obligación de investigar y que es un ente auxiliar del Ministerio Público. Pero vamos a continuar con la querella. La querella es el acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la que el sujeto de la misma, además de poner en conocimiento de aquella noticia criminis, ejercita la acción penal, regulándose actualmente en el Código Procesal Penal, en el artículo 302. Allí van a encontrar ustedes la querella y sus requisitos, pero voy a ampliarles un poco sobre la querella. La querella es sin duda el acto introductorio del proceso penal, que requiere de mayores formalismos para ser admitida. Esto se debe a que el interponente de la misma tendrá una participación activa dentro del proceso penal y adquirirá al momento de su presentación la calidad provisional de querellante adhesivo o exclusivo, según sea el caso. Recuérdense que decíamos que el que presenta una denuncia no es parte en el proceso, salvo de que sea el agraviado. Pero en la querella es distinto, que aquí en la querella, por lo regular, el que va a comparecer es el agraviado, es algo exclusivo del agraviado. Además, hay unas grandes diferencias. En la denuncia, se recuerda que es informal, se puede hacer hasta por teléfono, anónimo, oral, mientras que la querella es por escrito y esta sí tiene que ir con todas sus formalidades y auxiliada por abogado. A diferencia de la denuncia, que es poco formal y puede ser presentada en forma escrita u oral, ¿va? La querella debe ser siempre presentada de forma escrita. Asimismo, únicamente deberá ser presentada ante el tribunal competente para su conocimiento, ya que de ser presentada ante el Ministerio Público, la misma será admitida como denuncia. Quiero aclarar sobre esto. Más adelante lo vamos digamos, a identificar plenamente, pero sí, no necesariamente. Hay exclusividad en la querella en los delitos de acción privada. Por ejemplo, una estafa mediante cheque es un delito de acción privada y se va a presentar la querella firmada y por el agraviado, juntamente auxiliado por su abogado, ante un tribunal de sentencia. Y un tribunal de sentencia puede actuar un juez unipersonal, como también el juez puede actuar el tribunal en pleno, que es un tribunal colegiado. ¿Por qué tribunal colegiado? Porque está compuesto por 3 jueces. Pero hay que recordar que en los delitos de acción privada se va a obviar, no va
a existir la etapa preparatoria, porque se supone que en la querella tiene que reunirse todas esas circunstancias de acusación que sustituye al Ministerio Público, porque en los delitos de acción privada no interviene el Ministerio Público. Pero existe otra circunstancia que pues, también no necesariamente usted puede acudir con un delito de acción pública con denuncia. Puede presentarlo por escrito también a través de una querella, máxime si el agraviado es de dinero y se da su importancia, no quiere acudir a la policía, lo hace a través de su abogado de cabecera, puede hacerlo. Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y continuar el proceso, porque se supone que ya hay un proceso iniciado de oficio, si se tratara de un fallecido, si se tratara de un herido o cualquier hecho delictivo de acción pública. Incluso si se tratara de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, actúa el Ministerio Público, pero en delitos de acción privada no interviene el Ministerio Público. Espero que no los esté confundiendo mucho, que mis ejemplos, mi exposición sean claras, precisas, a efectos de que ustedes vayan captando por qué es necesario que cada una de estas situaciones que estamos hablando, que es el tema, actos introductorios, que ya hablamos de la denuncia, la querella, queden bien específicos, por favor, porque tomemos en cuenta que esto no es solo para cumplir con una clase, no es solo para cumplir con un examen, esto es para que nos va a ayudar en la práctica cuando ustedes ejerzan la profesión, ya que de alguna manera, por favor, entiéndanlo así, fuera de pensar del lucro, lo hacemos, yo en mi calidad de docente, lo hago de corazón, sin egoísmo y con mucha interés de que ustedes asimilen en lo mejor posible y vayan comprendiendo esta situación, porque en la práctica a uno le ayuda bastante. Continuamos. También en la misma, aparte de lo establecido en el artículo 299 del Código Procesal Penal, en cuanto a lo acontecido de la denuncia, se debe cumplir con lo que establece el artículo 302. O sea que además, en la querella, además de que debe que cumplir con lo que establece la denuncia, que es el artículo 299, tiene que cumplir con lo que regula el artículo 302 del Código Procesal Penal, el cual indica que el escrito de querella que se presente ante el juez que controla la investigación deberá incluir: 1. Nombres y apellidos del querellante, su estado, el de su representado. Esto se debe a que, como ya se indicó, el querellante tendrá una participación activa dentro del proceso penal y coadyuvará a la investigación con el Ministerio Público. Al hablar de representado, ¿qué se les viene a la mente? ¿Se recuerdan de que tanto en la denuncia como en la querella puede hacer la denuncia personalmente, como también puede hacerla a través de un mandatario? Cualquier persona que quiera accionar ante un órgano jurisdiccional lo puede hacer, o no quiere hacerlo personalmente, puede hacerlo a través de un mandatario, o también puede hacerlo recuerden de que, si no me equivoco, el artículo 18, 19 del Código Civil establece la persona jurídica. La persona jurídica no es una persona individual, y si quiere accionar ante un órgano jurisdiccional por cualquier delito o bien situación que le convenga, lo tiene que hacer a través de su
representante, o sea, de quien ejerce la representación legal de esa entidad, ¿va? A eso se refiere este numeral. También el numeral 2 de ese artículo 302 establece su residencia. En igual sentido, el querellante debe ser plenamente identificado. Numeral 3, la cita del documento con que acredita su identidad. Si se tratara de una persona individual, ¿con qué se va a identificar? Su documento personal de identificación. Pero si fuera un mandatario, tendrá que justificar su personería, porque se recuerdan, si no me equivoco, el artículo 44 del Código Procesal Civil establece, 44 y 45, si no me equivoco, establece en la personería que si se tratara de una persona jurídica, tendrá que acreditar su personería, que significa el documento con el cual fue nombrado representante legal para ejercer esa personería en nombre de la persona jurídica, porque caso contrario podría no aceptársele como tal, ¿verdad? También el lugar que señala para recibir notificaciones y citaciones. Es necesario que el querellante consigne el lugar en donde puede ser habido, o sea, localizado, para recibir citaciones y notificaciones, ya que, a diferencia del denunciante, aquel sí será parte activa en el proceso. Recuérdense que en la querella, la persona es parte en el proceso, en la querella, pero en la demanda no, y aquí sí. Entonces, por lo tanto, es necesario que esté plenamente identificado y se le pueda localizar. También en la querella debe que establecerse un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. Como ya lo vimos, estos requisitos últimos también son de la denuncia. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Esto también es obligatorio en la querella. Tiene que ir con qué va a probar los posibles hechos, porque se supone que si no se llegara a un arreglo en una audiencia que pueda hacer que el tribunal la haga comparecer a las partes para ver si se le puede poner fin a ese juicio de una manera amigable, se va a ir a juicio oral y público. Entonces tiene que haber pruebas fehacientes que puedan probar la tesis y llegar a una sentencia condenatoria. Caso contrario, esto sería irrelevante, ¿va? La prueba documental en su poder o indicar el lugar donde se encuentre. Tiene que juntar toda la prueba que tenga. Como les dije en el ejemplo que les puse de del estafa mediante cheque. Una prueba fehaciente es el propio cheque. La otra podría ser la protesta del cheque, donde la persona pagador del banco establece que carece de fondos o que no tiene fondos. Ese es el momento en el cual se conoce como protesta, que dan un documento respectivo con esa constancia a efecto de que desde a partir de donde se cometió el delito, porque no tiene fondos. Y sucesivamente otros que pudieran ayudar a que los jueces o el juez unipersonal o los jueces del tribunal puedan llegar a una conclusión del juez, perdón, del proceso relativamente favorable para que inició el proceso. La querella como acto introductorio puede presentarse para denunciar la comisión de delitos tanto de acción pública como privada. A diferencia de la denuncia,
en la que por regla general únicamente se denuncia la comisión de un hecho o delito de acción pública, como se hizo referencia. En tal virtud es importante analizar los dos tipos. La denuncia se puede hacer solo de delitos de acción pública, y delitos de acción pública dependen de instancia particular, pero en la denuncia, ¿va? En la querella, también, como les dice mención al principio, puede querellarse penalmente en contra de una persona de delitos de acción pública, pero estos van a ser admitidos en el Ministerio Público. En cambio, si se trata de querellas de delitos de acción privada, únicamente tendrá que ser ante el tribunal correspondiente, que es un tribunal de sentencia. Caso contrario, se lo van a desestimar. Bueno, ya tenemos los delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Esos ya yo se los hice ver debidamente, por lo tanto vamos a ver brevemente, porque no sé por qué en la clase, y tal vez se dan cuenta cómo se nos va el tiempo de rápido, ya poco nos falta, por lo tanto, pero siempre es importante. Vamos a ver la prevención policial brevemente. La prevención policial es el documento redactado por los agentes de la Policía Nacional Civil para informar al Ministerio Público la ocurrencia de un hecho que reviste de los caracteres delictivos y las diligencias preliminares que estos efectuaron en cumplimiento de su mandato legal. Artículo 304 establece la prevención policial. La prevención policial es la noticia criminal que en el caso de Guatemala la Policía Nacional Civil pone en inmediato conocimiento del Ministerio Público o al tribunal al momento de tener noticia de la comisión de un hecho punible. Recordemos que la policía no es quien califica los delitos ni faltas, es el Ministerio Público y los tribunales. Esta puede originarse ya sea por la presentación de una denuncia hecha por particulares ante la policía, extremo que, como ya se apuntó, es el más común, así como por el conocimiento de un hecho que los cuerpos policiales tengan como resultado de las labores tanto preventivas de investigación o flagrancia. Aclaramos esto. La Policía Nacional Civil, por lo regular, hace sus recorridos o tiene sus recorridos a pie como en vehículo, sus puestos fijos, etcétera. Y los elementos de policía están prestos y capacitados para observar cualquier anomalía y poderla reportar. Y si ellos ven en su oficio o en su turno, como se conoce, una anomalía donde está cometiendo un hecho delictivo, es obligación que tienen de proceder a la aprehensión por delito flagrante. Pero si el hecho no es flagrante, tienen la obligación de tomar la denuncia. Y luego elaborar un informe, que a este informe se le llama prevención policial. A diferencia de la denuncia hecha ante el Ministerio Público por un particular, la prevención policial incluye, además de la comunicación de un hecho punible, los resultados de la investigación preliminar realizada por la policía, a través de la cual han reunido los elementos de convicción respectiva. Dicha comunicación al Ministerio Público debe ser inmediata y no puede superar, que quede claro, que la prevención policial no debe superar el plazo de 24 horas para hacerlo del conocimiento del Ministerio Público o del juez. Ahora, si dentro
de la investigación preliminar que lleva a cabo la policía, se incautaron objetos, indicios con el cuales se cometieron los hechos delictivos, si no los puso a disposición inmediatamente con la prevención policial, aún tiene el plazo de 3 días para hacerlo. Actualmente, tal como lo establece esta doctrina López Borja de Quiroga, existen discrepancias en cuanto al valor que se debe otorgar a la prevención policial dentro del proceso penal, ya que, como indica el autor en este problema, inciden las cuestiones. Por una parte, el interés del Poder Ejecutivo actual en otorgarle una mayor relevancia, valor de prueba a las diligencias policiales, y por otra, la realidad social, conforme a la cual ciertas diligencias han de ser realizadas por un periodo procesal, por ejemplo, periciales, alcoholemias, etcétera. Sucede que es lamentable porque por lo regular en la práctica pasa. Si a una persona lo sorprenden tomado de licor, pero no portan aparatos científicos que puedan establecer su grado de alcoholemia, su grado de alcoholemia, pasa que en los tribunales por lo regular es bien delicado porque lo ponen a disposición. Recuérdense que aquí lo que infringen es un delito que se llama responsabilidad de conductores a la hora de ser así, y lo ponen a disposición del juzgado de paz, facultad que tiene artículo 44 del Código Procesal Penal, que conocer delitos menos graves, y de estos que se consideran que son conmutables. Porque recuerden que la multa para una persona que haya tomado licor manejando es de placas particulares de 5,000 a 25,000 y de placas comerciales de 10,000 a 50,000. Pero lo que quiero decir con esto, que le dan valor probatorio. Oyen a los policías y dicen, sí, yo lo sorprendí tomado bajo efectos de licor. Le es suficiente al juzgador para dar por válido, y recuerde que es una prevención policial, y la verdad es que debería ser solo la noticia, pero les toman de un hecho delictivo. Pero en la práctica les dan valor probatorio y ya condenan aunque no se ha probado científicamente a través de un informe de alcoholemia, ¿verdad? Bueno, también las formalidades de la prevención policial. De forma similar a la denuncia, la prevención policial no goza de mayores formalismos, ya lo dijimos. El conocimiento de oficio es un acto introductorio que deriva del mandato legal del Ministerio Público de promover la persecución penal. Brevemente vamos a hablar de conocimiento de oficio porque ya se nos fue el tiempo. Esta forma de iniciar el proceso, que se deriva directamente del principio de oficiosidad, consiste en la obligación que tiene el Estado de perseguir de oficio aquellos delitos considerados de relevancia social y que se denominan de acción pública. Recuérdense el artículo 46, 107 del Código Procesal Penal, que regula que las obligaciones del Ministerio Público en la investigación. Por lo tanto, tiene el conocimiento de oficio. Recuérdense que también sucede que por los medios de comunicación se está diciendo que se solicita al Ministerio Público que acuda a levantar un cadáver que se encuentre en la vía pública. No tiene que esperar el Ministerio Público una
denuncia otro conocimiento, puede acudir de oficio a cumplir con esa obligación. Y el Código Procesal Penal, los actos introductorios los están regulados para, como lo indico aquí en la diapositiva que tienen a la vista, en el artículo 297 al 307, por favor los estudian. La importancia de los actos introductorios creo que está hasta de más ya mencionarlos, porque hemos sido amplios en cada uno de ellos con la finalidad que cada quien de ustedes no solo se forme la base del conocimiento de los actos introductorios, sino que también sepan diferenciarlos, sepan de qué se tratan y cuál es su función dentro del proceso penal. Si se dan cuenta, se puede decir que es el nacimiento, ¿verdad?, del proceso penal, porque se va a depender de una denuncia, de una querella, de una prevención policial, de un conocimiento de oficio. Se va a iniciar un proceso penal que se llevará a cabo en sus diferentes fases, que ustedes ya tienen conocimiento, que las fases de un proceso penal son, lo vamos a ver cada uno en las clases correspondientes, pero son la etapa preparatoria. En el proceso penal guatemalteco está la etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral y público, o sea, el debate, etapa de impugnaciones, que son los recursos, y etapa de ejecución, que es el cumplimiento de la pena. Continuando, vemos que la legislación aplicable, siempre tenemos la Constitución de la República, que es la base fundamental de nuestra área, diferentes áreas del derecho, porque de allí se desprenden nuestras leyes ordinarias, como es el Código Procesal Penal, Código Penal, Ley del Orden Judicial, Ley del Ministerio Público y leyes conexas. Al indicarle las leyes conexas, ya se darán cuenta ustedes cuando les pidan leyes conexas, van a ser leyes que, sin ser leyes penales, regulan delitos penales. Dentro de ellas tenemos la ley de bancos. Ahí se van a dar cuenta o investiguen qué delito regula, y hay varias leyes. Tenemos los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, que claramente establecen la protección a los derechos humanos. Y recuérdense que ninguna resolución de trámite, resolución auto o sentencia en materia penal, ninguna otra área del derecho puede violar los derechos humanos. Y también tenemos que las resoluciones de trámite, o sea, llamados decretos, autos y sentencias, deben que ser emitidas por los honorables señores jueces o los tribunales en los plazos debidos, artículos 141, 142, 143 de la ley del organismo judicial. Estimados estudiantes, gracias. Creo de que me han puesto atención. Veo muy pocos que se han conectado, hay solo 61, pero me agrada que los que tienen interés estén presentes. Así es de que para esta clase número 7, semana 7, tenemos las 5 preguntas respectivas, que son muy fáciles, y la primera dice: es el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo de la actividad penal. Ubíquenla. Pregunta número 2. ¿La prevención policial forma parte de los actos? La pregunta número 3. ¿Es la facultad que tiene cualquier persona de poner en conocimiento un hecho que constituya delito o falta ante la autoridad competente?
Pregunta número 4. ¿Es el acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente que corresponde exclusivamente al agraviado? Pregunta número 5. ¿Es la forma de iniciar el proceso que se deriva directamente del principio de oficiosidad? En esta forma, estimados estudiantes, les doy las gracias. Feliz tarde y hasta la próxima.